He comenzado con la grabación de hoy, de ahorita, y vamos a ver más allá de la prueba de independencia. No tiene nada que ver con la muerte, por si acaso, ¿no? La muerte de la prueba de independencia. Pero quiero analizar un poquito, hacer lo que se conoce como los residuos en las tablas de contingencia y la partición del estadístico y cuadrado. La prueba de independencia tiene una utilidad limitada. Simplemente me dice, ¿son independientes o no son independientes? Un valor P pequeño indica una fuerte evidencia de que hay asociación, pero no indica la naturaleza de la asociación. Entonces, vamos a ver dos maneras de discernir la naturaleza de la asociación. Una es con el análisis de residuos y otra es con el particionamiento del estadístico de prueba. Residuos en las tablas de contingencia. Sabemos que podemos comparar las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas para verificar el residuo. La hipótesis, uy, otra vez se movió esto. La hipótesis nula, chispas, ya. Qué terrible, mírame, no me toques. Para YouTube, por si acaso, aquí el proyector se desconecta sin tocarlo casi nada. Entonces, bajo la hipótesis nula, NIJ menos mu sub IJ sombrero tiene mayor varianza cuando mu sub IJ es más grande. El residuo de Pearson son los componentes de la I cuadrado, del estadístico de Pearson, NIJ menos mu sub IJ sombrero sobre la raíz de mu sub IJ sombrero. El estadístico de Pearson es la suma de estos residuos al cuadrado. Sin embargo, estos residuos, cuando n tiende a infinito, convergen a normal con media cero, pero no con varianza 1. Porque resulta que esta mu sub IJ sombrero no es la varianza de NIJ menos mu sub IJ sombrero. Si yo quiero tener los residuos que converjan a media cero y varianza 1, es decir, normales estándares, estamos hablando de este otro residuo. Note que se parece al de Pearson, NIJ sobre menos mu IJ sombrero sobre raíz de mu IJ sombrero, pero tiene esto, ¿no? 1 menos PI más, probabilidad de no estar en la fila I por la probabilidad de no estar en la columna J. Esta me va a dar, o tiene que ver más bien con la verdadera varianza de la frecuencia observada menos el residuo de menos la frecuencia esperada bajo la hipótesis nula. Esta sí converge a normal media cero varianza 1. El residuo de Pearson, que también he visto utilizarse en algunos papers, no por parte de estadístico, pero a veces por parte de no estadístico, lo comparan como que fuera normal 0,1. Y como normal 0,1, a veces le comparan con 2 o con 3. Si es mayor que 2, es difícil que una normal sea mayor que 2 o mayor que 3. Oye, qué terrible ese cable. O me cambian el cable o... Ya, ahí está. Va a quemar el proyector. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que los residuos que uno suma en Pearson para obtener el estadístico, cuando uno suma esos residuos al cuadrado, no tienen varianza 1. Ah, y esto suponiendo que aquí pongo el mu y j realmente. ¿No? Mu y j sombrero es otra cosa. Ah, si yo pusiera mu y j en el numerador y mu y j en el denominador, sí tendría varianza 1. Pero si pongo mu y j sombrero en el numerador y mu y j en el denominador, la varianza no fuera 1. Si pongo mu y j sombrero en el numerador y mu y j en el denominador, ahí sí tendría varianza 1. ¿No? Realmente, aún este no es normal estándar, pero cuando n tiende a infinito se comporta como normal estándar. Entonces, de estos residuos, uno ve si están mayores que 2 o mayores que 3 en valor absoluto. Volvamos al ejemplo de la educación de la creencia en Dios que vimos en la clase anterior. Teníamos esa tabla de contingencia, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Calculé los residuos estandarizados, también llamados estudiantizados, y lo calculé para cada celda.
Y le he puesto con negritas todos aquellos en que los residuos estandarizados son mayores que 3 en valor absoluto. Y le puse con rojo todos los que son mayores que 4. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, aquí en la última columna, los residuos de las 2 primeras filas son mayores de lo esperado. 3.59, 3.38. Mientras que en la última fila es mucho menor que lo esperado. Es decir, de los que saben que Dios existe, bajo independencia, observé muchos más en los que no tenían mucha educación que lo que hubiera esperado bajo independencia. O sea, en la muestra observé aquí muchos más de lo que hubiera esperado bajo independencia. Mientras que en la última observé muchos menos. Bajo independencia hay más gente que... Bajo independencia, mejor dicho, no bajo independencia. En la muestra he observado más, de entre las personas con menos educación, observé más personas de las que esperaba de que saben que Dios existe y muchas menos de que saben que Dios existe. Es decir, aquí, bajo independencia, yo tenía que escoger más personas. ¿Cuántas observé? Observé 293. Yo esperaba muchas más bajo independencia. Entonces, eso indica que las personas, a medida que tienen más educación, parece ser que hay menor creencia en Dios. O viceversa, quizás. Los que creen en Dios quizás no se educan tanto. Acá, en cambio, note que pasó lo contrario. Por ejemplo, aquí, en los que no creen en Dios, se observaron muchos más de los que tienen título de tercer nivel o superior. También lo mismo en los agnósticos, ¿no? Se observaron mucho más de lo que se esperaba. En algún poder superior se observaron mucho más de lo que se esperaba aquí. Y mucho menos de lo que se esperaba en los que tenían menos educación. Entonces parece ser que entre más educación hay menos tendencia a creer en Dios. Aquí en estas dos, a veces cree y cree pero duda. Note que bien pudieron haber venido de independencia. Es decir, parece que aquí sí hay homogeneidad. Entre los que a veces creen, se ve que dan lo mismo, no importa la educación. Y los que creen pero dudan, también dan lo mismo, no importa la educación. Pero los extremos, los que seguros que Dios existe, y los que no creen, no hay manera de saberlo, o creen que hay algún superior, sí se ve que la educación tiene un efecto, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de no solamente decir no son independientes, sino que estamos hablando de ya ir más allá y hacer un análisis de qué manera no son independientes, ¿no? ¿Esa es la? Sí, el nivel de análisis que estamos buscando es ese. Otra vez, oye, ¿qué cosa es ese proyector? Bueno. Aquí quise hacer lo mismo que hice temprano, o en la unidad anterior. Hice la prueba chi-square, ¿se acuerdan? Los mismos comandos que hicimos en la anterior. Pero esta vez le puse prueba $stdres. stdres les va a dar los residuos estandarizados. No son los residuos de Pearson, sino los estandarizados. Si pone $residuals, ahí le da los residuos de Pearson. Es decir, estos son o frecuencias observadas menos frecuencias esperadas dividido por la raíz de las frecuencias esperadas. Pero stdres le da los residuos estandarizados. Estos los puedo comparar con con 2 o 3, ¿no? El de acá es residuo de Pearson. También existe el comando mosaic plot para hacer este análisis. Pero si usted pone mosaic plot tabla, le sale así. Si pone unos cuantos, le pone shade igual true, las igual 1. Shade igual true, le pone un color según qué tan fuerte es el residuo estandarizado. Ahora, aquí dice residuos estandarizados. Pero yo lo he analizado antes en otros problemas
Y me he dado cuenta que realmente está usando los residuos de Pearson aquí. Utiliza los de Pearson, pero le llaman el gráfico residuos estandarizados. Entonces, y las igual a 1 es porque aquí, ¿se acuerda que acá se montaba? Entonces, las igual a 1 lo que hace es que la orientación de las etiquetas de la fila sea horizontal en vez de vertical. No creencia, no cree, no puede saberse, poder superior, a veces cree pero duda. Entonces, aquí notamos que los azules son residuos muy altos, los rojos son residuos muy bajos. Entonces, aquí notamos que en tercer nivel hallé muchas más personas de las que esperaba bajo independencia de los que no creen. Y muchas menos de los que están convencidos de que Dios existe. En que no terminaron la secundaria, los residuos fuertes, vi muchas más personas de los que estaban convencidos de que Dios existe. Y aquí en los que habían terminado la secundaria, en poder superior, vi mucho menos de lo que esperaba bajo independencia en los que terminaron la secundaria. Es una forma gráfica de analizar los residuos. ASOC plot, este es otro, que también me permite ver un poco los residuos, ¿no? Aquí el ancho tiene que ver con qué tanta frecuencia había ahí, ¿no? Y el alto me permite ver un poco la magnitud de los residuos. Entonces, aquí hacia arriba quiere decir que estoy viendo más de lo que esperaba bajo independencia. Hacia abajo quiere decir que estoy viendo menos de lo que esperaba bajo independencia. Otro gráfico también lo hace. En la librería BCD también hay una función llamada Mosaic, que con unos cuantos parámetros le da un gráfico similar, pero aquí sí le etiqueta diciéndole que son residuos de Pearson. ¿Ok? Le da el valor P de la tabla de independencia. Y bueno, ustedes si quieren pueden jugar con esto, ¿no? Yo le puse dirección igual B porque por default me ponía acá la educación y acá la creencia. Entonces, al ponerle vertical, me puse acá creencia y acá educación. Shade para que me ponga sombrita, para que me ponga los colores según el residuo y así. ¿Ok? Justification of labels tiene esa opción, ¿no? Estos son los argumentos para labeling. Quiero que los de columna sean centrados y los de fila sean alineados a la derecha. Center right. Rotación de labels creo que sea 0. Todos sean 0 grados para que sean horizontales. 90 grados sale verticales, ¿no? Y bueno, ahí está otro comando que pueden para hacer gráficos. Ahí también tiene la SOC. Note que son diferentes los comandos, ¿no? Los comandos que vienen en R son Mosaic plot y ASOC plot. Mientras que los que vienen en la librería BCD son Mosaic y ASOC. Este ASOC, como aquí se montaba un poquito, si ven las etiquetas, le puse un pequeño ángulo. 10 grados para los de acá y 90 grados para los de acá. Entonces aquí ya no se montan, por así decirlo, ¿no? Entonces también me permite ver aquí los residuos. Creo que me gusta este ASOC porque como que hace las barras un poquito más largas, ¿no? Entonces, también podemos hacer análisis de los residuos ahí. Otra cosa que se hace para analizar las tablas de contingencia es lo que se llama la partición del estadístico I cuadrado. La propiedad reproductiva de la I cuadrado dice que si yo tengo una I cuadrado, por ejemplo, con 10 grados de libertad, la puedo expresar como la suma de 2 I cuadrado con 5 grados de libertad, o de una con 4 y otra con 6. ¿Ya? Sin embargo, los componentes de una I cuadrado, los I cuadrados que componen la I cuadrado, pudieran representar ciertos aspectos de una variable. Ahora, en tablas de contingencia es difícil particionar el estadístico de Pearson. Sin embargo, es fácil de particionar el estadístico de verosimilitud. Con ciertas reglas que vamos a ver a continuación, vamos a ver que el estadístico de razón de verosimilitud, el G cuadrado, se puede particionar para ver de dónde vienen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una tabla 2 por J, el estadístico G cuadrado tiene J menos 1 grado de libertad,
lo podemos particionar en J menos un componentes de un grado de libertad cada uno. Donde el J-º componente es el estadístico G cuadrado para la tabla 2 por 2, que en la primera columna combina las columnas 1 a J de la tabla original y la segunda columna es la columna J más 1. De ahí vamos a hacer un ejemplo para poder comprender eso. La suma de los G cuadrados de estas tablas 2 por 2 será igual al G cuadrado de la tabla original. ¿Ya? Entonces, estamos hablando, aquí un ejemplo, ¿no? Tengo una tabla 2 por 4. Usted hace aquí el estadístico de razón de verosimilitud, la sumatoria, 2 veces la sumatoria de n y j por el logaritmo de n y j sobre mu y j sombrero. Eso es G cuadrado con 3 grados de libertad. En vez de esto, usted hace 3 tablas. En la primera tabla tiene las primeras la fila 1 y la fila 2 con la columna 1 y la columna 2, tabla 2 por 2. Esta tiene su G cuadrada. En la segunda tabla combina las 2 primeras columnas de la primera tabla, de la tabla completa, y pone la tercera columna. Entonces tiene otra tabla 2 por 2 que también es un estadístico G cuadrado con un grado de libertad. La tercera tabla, 2 por 2, combina las 3 primeras columnas con la cuarta columna. Esta también tiene una tabla G cuadrada, o un estadístico G cuadrado con un grado de libertad. Uno puede demostrar matemáticamente que la suma de estos 3 da el estadístico de la tabla grande. ¿Cuál es la idea de eso? Ok, yo digo, rechacé la hipótesis nula, G cuadrado es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Entonces, al particionar, puedo darme cuenta que quizás uno sea pequeño y que una de estas me dé bien grande con respecto a lo que debe de dar. Entonces, ahí trato de buscar de dónde viene la falta de independencia. ¿Ok? Con las filas se pudiera hacer lo mismo. Pero en una tabla I por J, la idea es descomponer en J menos 1 componentes de I menos 1 grados de libertad cada uno. El J-º componente es el estadístico G cuadrado para la tabla I por 2, en la que la primera columna combina las columnas 1 a J de la tabla original y la segunda columna es la columna J más 1. Parecido a esto, pero imagínense lo mismo con 3 filas, con 4 filas. Lo mismo. Y ahora lo que he hecho es particionar el estadístico original, J menos 1 componentes de I menos 1 grado de libertad cada uno. También se puede descomponer los G cuadrados de cada tabla I por 2 en I menos 1 tablas 2 por 2. Y descomponer todas las G cuadrados en I menos 1 por J menos 1 componentes de 1 grado de libertad. Vamos a un ejemplo. Esa es una tabla 3 por 3. 3 filas, 3 columnas, 3 menos 1 por 3 menos 1 son 4 grados de libertad. Este estadístico de 4 grados de libertad lo puedo particionar. Primero particionamos en tablas 3 por 2. Esta tabla 3 por 2 simplemente uso las 2 primeras columnas. Esta tabla 3 por 2 será el estadístico G cuadrado con 2 grados de libertad. Y también puedo unir las 2 columnas y usar la tercera. Y esta es otra tabla G cuadrado con 2 grados de libertad. 3 filas con 2 columnas. La suma de estos 2 estadísticos va a dar el de acá. Y cada una de estas la puedo particionar por filas. ¿Verdad? De la primera tabla saco las 2 primeras filas, luego uno la fila 1 con la fila 2 y la 3. Entonces aquí está, este es un estadístico G cuadrado con un grado de libertad, aquí hay otro con un grado de libertad. De la segunda tabla, la que está aquí, también hago, ¿no?, las 2 primeras filas y uno de las 2 filas. Entonces ahora tengo 4 estadísticos G cuadrado con un grado de libertad cada uno. Y lo interesante es que si uno lo hace así, los 4 son independientes, bajo la hipótesis nula. Y la suma de los 4 dará el estadístico total. Veamos un ejemplo con datos reales. Este es un ejemplo en el que se calculó, según la escuela de pensamiento, esto es un poco viejo, ¿no?, pero no sirve para ilustrar lo que vamos a decir.
Había la escuela de pensamiento en esa época en psicología, la ecléctica, la médica y la psicoanalítica. Y tenían varias teorías en esa época. Esto ya hay cosas más nuevas, ¿no? Pero en esa época tenían varias teorías sobre el origen de la esquizofrenia. Biogénico, ambiental o una combinación de ambos. Entonces se le preguntó a varios expertos en los tres tipos de escuelas para ver su opinión. ¿Ya? Y ahí está la tabla de contingencia, 282 expertos. Se calculó un estadístico de pruebas y cuadrado, pero ese no es el de Pearson, ese es el de razón de verosimilitud, 23. Grados de libertad 4, ¿no? Porque es 3 filas por 3 columnas, entonces 2 por 2, 4. Valor P bajísimo, ¿no? 1.2 por 10 a la menos 4. Es decir, definitivamente el origen de esquizofrenia en esos datos no es independiente de la escuela de pensamiento psicológica, ¿no? Ahora, ya, no soy independiente, pero ¿cómo es la dependencia? Pudiéramos hacer un análisis de residuos, pero también mediante otro análisis. En esta subtabla tengo las dos primeras filas y las dos primeras columnas. Ecléctica con médica y biogénico con ambiental. Aquí es un G cuadrado con un grado de libertad. Punto 29. ¿Cuándo es un G cuadrado con un grado de libertad significativo? 3.84, 1.96 al cuadrado, 3.84. Eso es con el 5% de significancia, ¿no? O 0.05 de significancia. Entonces, vemos que si comparamos solo biogénico, ambiental, y ecléctica y médica, no hay evidencia estadística de que ahí la escuela de pensamiento afecte la opinión sobre el origen de la esquizofrenia. Ahí no se ve evidencia. Si combinamos ahora biogénica con ambiental y combinación, y calculamos el estadístico de prueba, tampoco da evidencia estadística suficiente. Es decir, parece ser que al menos entre la ecléctica y la médica no hay mucha diferencia. ¿Verdad? Entonces, como no hay mucha diferencia, las puedo unir. Uno ecléctica con médica, y aquí calculo el estadístico de prueba, y allá veo mayor que el 3.84. Note que el 23 calculado ahí es igual a la suma de 0.29 más 1.35 más 12.95 más 8.4. Pero de ese 23 tenía 4 componentes, y esos 4 componentes vemos que realmente el que hace la diferencia es el psicoanalítica. O sea, la diferencia no se da entre ecléctica y médica, sino que psicoanalítica es diferente de las de ecléctica y médica juntas. Ahí ya vemos diferencia entre las opiniones según de estos y de estos, ¿no? Pero ahora aquí, como entre ecléctica y médica, tampoco hubo diferencia entre cuando unimos biogénica ambiental con combinación de los dos. Unimos ahora biogénica y medioambiental y también vemos una diferencia. Es decir, combinación, la opinión sobre combinación o biogénica ambiental también es diferente según si es escuela psicoanalítica o las otras escuelas. Entonces, al analizarlo así, ahora ya no solamente decimos son independientes, sino decimos la psicoanalítica es la que es diferente del resto. La psicoanalítica es diferente su opinión sobre si la esquizofrenia es biogénica o ambiental, es diferente de las otras escuelas, y también es diferente cuando considero la combinación. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de ese 23 se debe a la psicoanalítica. Psicoanalítica es el que hace, el que introduce la heterogeneidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? No simplemente nos decimos, ya, son independientes. La moraleja es, ok, si son independientes, si no son independientes, podemos, ok, vamos a unir cosas o particionarlas y cuadrado a ver si es que encuentro de qué manera son dependientes. Ecléctica, médica, biogénica, ambiental, ahí veo independencia, ahí no veo evidencia de dependencia. Combinando biogénica, ambiental con combinación, tampoco veo evidencia. Es decir, ecléctica y médica
están de acuerdo esos panas. Psicoanalíticos, diferentes. Recuerden, esto es basado en datos viejos, ya esto ha cambiado, ¿no?, a lo largo de los años. Pero ilustramos, ¿no?, para qué sirve este asunto de la partición de la i cuadrado en componentes más pequeños. Nadia. Es posible que sí. Ajá. Sí, yo sí creería que ahí habría variación alta porque ecléctica y médica parecían iguales. Entonces yo creería que si comenzaras con psicoanalítica y cualquiera de estas dos, te va a salir que una dependencia fuerte. Ajá. Ya no. Ese es un excelente punto, Nadia. Queremos tratar de unir al principio las cosas que creemos que pueden ser no tan, que podrían ser independientes o que creemos que hay homogeneidad. Esas queremos unir al principio. Sí. Si tengo una previa preconcepción, pudiera unirlos en ese orden. Porque esto es altamente dependiente del orden en que lo haga. ¿Ya? Hay otras formas de particionar el i cuadrado. En eso tienes toda la razón, sobre todo en variables nominales. Puedo particionar el i cuadrado de maneras diferentes. Entonces, también pudieras hacer varias combinaciones, ¿no? Pudieras hacer varias combinaciones, pero sí. ¿No estoy particionando cuál? Que también es i cuadrado. O sea, no estoy particionando Pearson. Así es, así es. Es correcto. Es una aproximación con lo de n tiende a infinito. Y por cierto, si aquí usted reemplaza con el estadístico de Pearson, la suma no le va a dar el estadístico de Pearson total. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero con la razón de verosimilitud sí funciona. También pudiera ocurrir que haya dependencia en todas partes. Esa es otra cosa que pudiera ocurrir, ¿no? Si el estadístico general da independencia, es probable que en las particiones dé independencia. ¿Qué sucede? Aunque también pudiera ocurrir cosas, pero poco probable. Mira, cada uno de estos es un estadístico i cuadrado con un grado de libertad. ¿Ya? Con 4 grados de libertad, ¿cuál sería un valor crítico? Vamos a ver en R. Un punto crítico con un grado de libertad, con 4 grados de libertad. O tablas i cuadrado también pueden usar, ¿no? Dice, Eva, no iba muy más temprano y Mario está que pregunta. Entonces, Q, K, S, Q, punto 95, 4 grados de libertad. Mayor que 9.48 le consideramos significativo. ¿Ok? Y menor que 9.48 le consideras no significativo. Ahora, claro, esos 9, o sea, pudiera ser que el estadístico te dé 9 y que 9 particionado en 4 te dé un 5 más 2 más 1 más 1. En ese caso, como las estadísticas de un grado de libertad, el punto crítico es 3.84, pudiera ser que una de esas te salga significativa y las otras no. Pudiera ser. ¿Ya? Pero viendo en valor P, eso sería poco probable. Si uno te va a dar un valor P, a lo mejor te da un valor P bajo, pero no tan bajo como 10 a la menos 3 o 4, ¿no? Si, por ejemplo, digamos que a ti te dé un valor P 10 a la menos 3 con un grado de libertad, 10.82. Es decir, si uno de los estadísticos individuales fuese 10.82, valor P 10 a la menos 3, es imposible que la suma de los 4 te dé menor que 9.48.
¿verdad? Entonces, te puede dar que una te salga significativa, pero con un valor P tampoco tan bajito. Ajá. Eso es. ¿Ya? ¿Qué veremos la próxima? La próxima semana no hay clases, ¿no? Ya. Al menos los estudiantes no tienen clases, no, mentira. Nosotros tampoco. Ya. Solo anunciar lo que, para terminar la grabación, ¿qué se viene en la próxima clase? Vamos a ver las pruebas cuando las variables son ordinales. Y de ahí, en la siguiente veremos, ya Fernando quiere ver las pruebas exactas. Perdón. ¿Ve? Sí. Cuando n es pequeño. Cuando n es pequeño, sí. Oye, este de pruebas exactas dice variables ordinales, tengo que corregirlo. Recibo de cuenta. El contenido está bien del resto, porque son pruebas exactas, pero el título dice variables ordinales. Ahí se demuestra que lo hice grabando 6 VAS y luego haciendo cambios en el contenido. Ya, ahí terminamos entonces por hoy.